Hola, mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y en María, nuestra Madre del Cielo. Otra vez Dios me da la oportunidad de estar aquí en este canal, que es una bendición para el mundo entero, porque nos trae la oportunidad de poder compartir nuestra fe, esa fe católica, esa fe que se basa en una tradición bellísima, que viene desde el momento en que Cristo funda su iglesia y le da su Espíritu Santo para que esa iglesia pueda serle fiel y cumple en el tiempo y en la historia su misión, que es anunciarle a todos los hombres la salvación. En esta ocasión, esta nueva serie que vamos a comenzar me llena de mucho regocijo, porque como ustedes más o menos pueden contemplar, estoy rodeado de innumerables personalidades, y uso esa palabra con mucho peso, porque hoy en el mundo pues se habla mucho de las personalidades, de los artistas, de los actores, de personas del gobierno, de la economía, de la ciencia, y no nos damos cuenta que como católicos, como cristianos católicos que somos, tenemos grandes personalidades con nosotros, es decir, somos herederos de una larga tradición de hombres y mujeres que siempre han podido plasmar con sus vidas la presencia de Dios en sus vidas. Estoy hablando de que vamos a comenzar una serie titulada Camino a la Santidad. Y antes de comenzar con la vida de cada uno de ellos y qué es lo que nos legan, qué es lo que nos dan, quisiera pues definir, ¿no? Todo tratado, todo asunto, sobre todo hay que definirlo, los términos. ¿Qué cosa es la santidad? Desgraciadamente muchas veces, no por mala intención o mala enseñanza, sino porque las personas no sabían más. Quizás para nosotros santidad es hacer cosas raras o tener unas experiencias en especial, no sé, muchas cosas que quizás hemos escuchado, que si fulano de tal no tenía que tomar agua, o que si otra persona pues le evitaba, o pues si otra persona tenía visiones, que no descontamos que puedan suceder, pero que no son base esencial para una vida de santidad. ¿Qué es la santidad? Primeramente, la santidad es la vocación de la iglesia. Es la llamada de la iglesia a la iglesia. Jesús nos llama a ser perfectos, sinónimo de santidad. Él es el santo. Y cuando uno participa de su presencia, de su vida divina, estamos moviéndonos, estamos, como decía San Pablo, existiendo y siendo en el Señor, en Dios. San Pablo decía aquellos tres famosos verbos: en Dios nos movemos, existimos y somos. Los hombres y mujeres que han hecho estos tres verbos una realidad, es decir, se han movido, han sido y han existido en Dios, son las personas que hoy nosotros llamamos santos, pero no son una excepción. Y ahí quizás está el gran error que todos hemos cometido, o que todos en alguna manera como que pensamos en ello. Fulano es como un santo. No, hermano, fulano está respondiendo a la llamada que Dios le ha hecho a él en el bautismo, como la ha hecho para ti y para mí. Estamos llamados a la santidad. De ahí el nombre de este programa, que vamos a estar compartiendo en muchas ocasiones, y lo vamos a estar llevando ya específicamente a la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, héroes nuestra gloria, ¿verdad? Son una corona que adorna la cabeza del Señor, sus hijos predilectos, los que han sido fieles a la llamada. Por eso, cuando nosotros hablamos de la iglesia, decimos: creemos en una iglesia santa, una santa, católica y apostólica, pero la santidad es una característica de la iglesia. Y quisiera en este programa dejar definido esto, porque si no hablamos de esto, pues lo otro como que se queda un poco en el aire. La santidad, vamos a empezar desde ahí, no es para un grupo extraordinario de personas, no es para un grupito
que porque nacieron de una manera Dios los favoreció de una manera especial. No, la santidad es tu llamada, es mi llamada y tenemos que ser fieles a ella. Es decir, que cuando yo vivo en Dios, cuando yo toda mi existencia la muevo en Dios, cuando yo me defino en Dios, yo estoy siendo fiel a la santidad a la cual Dios me llama. Y claro, cada persona pues la define y la lleva a cabo de acuerdo a su estatus en la vida. No podemos hablar de santidad igual para un clérigo que para una persona casada o para una persona viuda o para un niño o para una persona mayor. Y nosotros tenemos santos de todo tipo, de toda edad. Tenemos niños mártires en México, tenemos a una María Goretti, adolescente, que muere por su virginidad, por su castidad. Tenemos unos labradores como Isidro y su esposa María. Es una gama, y especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II, de feliz memoria, él hizo mucho hincapié en actualizar esta llamada a la santidad. Es decir, si ustedes se acuerdan, constantemente el Papa Juan Pablo II, no solamente en Roma, sino se propuso canonizar o beatificar en los lugares donde estas personas habían vivido y habían desarrollado toda su vida. Y por eso, pues, por decir, vimos hace unos pocos años en la Basílica de la Guadalupana, en México, Distrito Federal, a la beatificación de Juan Diego y la canonización de Juan Diego. Aquel indiecito, ¿verdad? Que quién iba a decir que un indio sencillo, de muchos escasos recursos, de todo tipo, un día iba a llamarse San Juan Diego. Y como Juan Diego, pues estaremos hablando de muchísimas personas que todas plasmaron en su vida ese llamado que Dios les hacía. Y por lo tanto, en cada programa que vamos a compartir, yo voy a tratar de que esa persona que hoy goza de la presencia de Dios, porque santo es todo aquel que goza de la presencia de Dios. Quizás tu abuelita, tu tía, tu mamá, un amigo bueno y querido, ya está en la presencia de Dios y es un santo, porque como dice un himno muy bonito de la renovación carismática católica, la renovación en el Espíritu Santo, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Muchas veces cantamos esas cosas, pero yo me pregunto si verdaderamente lo creemos, porque se canta mucho y es un himno muy movido, muy simpático, pero tiene una gran profundidad el pronunciamiento. Sin santidad nadie verá a Dios. Por supuesto, nadie puede acceder a Dios que no esté en gracia. Al estar en gracia, es decir, al estar favorecido por Dios y favorecido en Dios, es que nosotros pues entonces comenzamos una vida de santidad. La santidad tiene también que ver con hacer constantemente la voluntad de Dios. Por eso decimos que María es reina de todos los santos. ¿Por qué? Porque si alguien hemos tenido que plasme, que cumpla a cabalidad y totalmente la voluntad de Dios, es ella, María de Nazaret, nuestra madre. En ella Dios se complace porque María, una vez que escucha el anuncio del ángel y hace unas preguntas muy inteligentes y ve que Dios lo que quiere es tomarla y hacer en ella realidad el verbo encarnado, hacer realidad en ella ese hecho de salvación que es Cristo Jesús encarnado, ella pues accede, se da, se entrega voluntariamente y hace suya la voluntad de Dios. Y por eso ya comenzamos a ver a Santa María Virgen, a la mujer que plasma, hace suya la voluntad de Dios. El santo, la persona santa, hombre, mujer, tú, yo, tenemos que vivir en santidad y cumplir constantemente la voluntad de Dios. Eso es lo que muchas veces no es fácil, porque la diferencia entre una persona que vive en santidad y la persona
que no vive en santidad, ¿cuál es? Mucha gente dirá, bueno, pues que cometen pecado, que no son tan religiosos, que no oran tanto. Y esos son aspectos. Pero básicamente la raíz, la persona de santidad, es una persona que constantemente, fíjense, constantemente busca hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios. Ya no se pregunta tanto si esto es pecado o no es pecado, porque eso de si es pecado o no es pecado yo llamo como una vida de tacañería. Es decir, si no es pecado lo puedo hacer. Es como lo más elemental en la vida cristiana. Sin embargo, la persona que busca la santidad en su vida, la persona que verdaderamente como que quiere escudriñar lo que Dios quiere para ella, busca más bien lo que le agrada a Dios. Yo suelo pensar como que uno se levanta en la mañana y le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú hoy, al mirarme a mí, sonrías, no llores. Desgraciadamente yo creo que Dios llora por muchos de nosotros todos los días porque nos ve dirigirnos hacia el fracaso, hacia el desastre, hacia la catástrofe, porque estamos haciendo nuestra voluntad. Y tú lo sabes como lo sé yo, y como lo hemos hablado en otros programas muchísimas veces, la situación tan decadente en que se encuentra el mundo, una situación que verdaderamente da pena, y es precisamente porque el hombre hoy no busca hacer la voluntad de Dios, sino mi capricho, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo ganas, que no precisamente muchas veces están en sintonía con la voluntad de Dios. La persona de santidad, la persona que quiere verdaderamente ser fiel, se levanta en la mañana y en su oración de alabanza, de amor, de entrega, le dice al Señor, ayúdame a través de la acción de tu Espíritu por la cual Cristo sigue actuando en la iglesia. Yo quiero, Señor, hoy agradarte. Yo no quiero desviarme del propósito que tú quieres para mí hoy, aquí, en este instante. Y entonces usted se lo traduce en lo que usted va a hacer. Si es una ama de casa, pues usted tratando de que haciendo los menesteres del hogar, usted se santifique. San Ignacio de Loyola, fundador de los padres jesuitas, del cual estaremos hablando en uno de estos programas, decía que, y tenía una frase preciosa, que había que aprender a contemplar a Dios en la acción. La famosa visión de Ignacio de Loyola de la contemplación en la acción, que es una de las reglas básicas de la espiritualidad ignaciana. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene que moverse a una iglesia, a una capilla, a rezar con las manos juntitas o estar con un librito, sino que su vida como médico, como contable, como zapatero, como carpintero, se convierte en la contemplación de Dios, que en cierto modo es la espiritualidad de Nazaret. Nosotros podemos contemplar en el hogar de Nazaret, donde Jesús va a aprender a rezar, a su oficio de carpintero. En ese hogar de Nazaret, no, muchas veces creemos que siempre estaban orando y eso es totalmente falso y carece de una realidad. Allí pues había que cocinar, había que limpiar, había que buscar agua en el pozo, tenía que San José ganarse el sustento para su familia haciendo mesas y sillas y trabajos de carpintería, y Jesús como un niño normal, jugando con sus amiguitos y, como dice la misma palabra de Dios, sometiéndose a sus padres María y José. Y allí estaba cada uno de ellos haciendo la voluntad de Dios. Hoy tú te tienes que preguntar qué es lo que Dios tiene para ti. Muchas veces, y eso lo vemos, y desgraciadamente es bien triste, que muchas personas como que tienen dos vidas. La vida religiosa, o sea, en la iglesia, pues yo estoy muy humilde, trato de ser lo más agradable con mis hermanos de la comunidad y demás. Pero cuando yo salgo de allí es como que si hubieran cambiado la mentalidad y la personalidad y me convierto en otra persona. Y la gente te dice, bueno, es que la calle es otra cosa, el mundo es muy difícil, las cosas no son tan fáciles como aparece. Y ahí está el error.
Si yo no puedo traducir mi vida espiritual a mi vida humana, diaria, de trabajo, de estudio, hay un problema. Diríamos en electricidad un cortocircuito. Hay algo que no deja que la electricidad espiritual fluya. Yo tengo que hacer todo lo que Dios me pide y tengo que ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que yo sea, tanto en lo sencillo como en lo más complicado, en la iglesia como en el mundo secular, en los placeres de la vida, en un cine, en un restaurante, como lo hago en la iglesia. Por supuesto, cada cosa en su propio aspecto, pero con la misma intensidad y con la misma fidelidad y con la misma piedad. Si yo voy a una playa, yo tengo que ir a esa playa vestido y comportarme como un cristiano, no estar usando el último traje de baño que muchas veces es más, no sé, como un hilo dental que un traje de baño. No, porque usted es cristiano y usted sí puede y usted debe de ir a la playa. Es un regalo que Dios nos hace, pero ahí yo me comporto. Yo no estoy con un vaso de bebida en la mano, gritando, ensuciando el medio ambiente, sino que estoy consciente de que eso es un regalo de Dios y que lo puedo disfrutar en familia. Yo como esposo o como esposa puedo ir con mi marido, con mi esposa a un baile. Vamos a comer, podemos ir a un baile, pero vamos bien vestidos, elegantemente, sobrios, pero con decencia. Y allí pues yo no me emborracho, yo no hago un espectáculo, yo no participo de espectáculos indecentes y soy capaz de tener una tremenda noche, un día precioso, divertirme con un vaso de agua, no necesariamente con un vaso de bebida. Y le muestro al prójimo y le muestro al mundo que la alegría no está en lo que como y en lo que bebo, sino como yo lo hago. Ahí van viendo como las cosas. Y el santo es una persona muy normal. Cuando muchas veces la gente dice, mira, es que esa muchacha es una santa, y digo, pero ¿por qué lo dice? Entonces ve que es una muchachita como desgreñada, nunca se ríe, está como apartada. Eso no es santidad, eso es rareza. Eso no es santidad, eso es rareza. Y ustedes van a ir viendo cómo en toda esta gama, esta miriada de hombres y mujeres que yo tengo aquí atrás, que me siento honrado de estar en la compañía de cada uno de ellos, vamos a ver lo natural que eran cada uno de ellos. Y creo que no es muy difícil para nosotros porque tan recientemente como la mayoría de nosotros conocimos y la vimos en televisión y algunos hasta tuvimos la dicha de poder compartir con una Madre Teresa, que hoy es la Beata Teresa, Madre Teresa de Calcuta, o a un Padre Pío, ¿verdad? Que es San Padre Pío. Y eran personas muy sencillas, de un gran sentido del humor, muy normales, disfrutaban una buena comida, un momento agradable con su gente, se reían muchísimo, porque hemos distorsionado, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque entre las mentiras, las patrañas, toda esa gama de cosas que el enemigo hace para que uno no pueda o crea que no puede caminar hacia la santidad, comienzan a pintarnos a estos hombres y mujeres de los cuales yo en este momento gozo de su presencia fotográfica, que yo no puedo ser como él. Claro que no puedes ser como él porque tú no eres él. Tú no eres Maximiliano Kolbe, tú no eres el cura de Ars, tú no eres Santa Bernardita, tú no eres San Juan Bosco, tú no eres Santa Rosa de Lima, tú eres tú. Y tú también tienes no solamente el derecho, sino el deber de que un día delante de tu nombre haya un san o una santa. Y dirá, Padre, eso es mucho. No, no es mucho. Es lo que es. Estamos llamados a la santidad. Esto no es un privilegio de alguno, esto es el deber de todos. Y ya en los últimos minutos de este programa, y me lo vas a oír repetir mucho, así que desde ahora yo te estoy como aconsejando. Para mí, la santidad es hacer extraordinariamente lo ordinario. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Por amor a Dios y por amor al prójimo,
yo hago extraordinariamente lo ordinario. Eso que a veces parece que no tiene valor, eso que muchas veces parece que no sirve para nada, ahí está el detalle. Ahí, si yo lo hago bien, y dice Jesús, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Y la persona de santidad, lo mismo, se entrega en una cosa pequeñita como en una cosa grande. Lo mismo ama lo pequeño que lo grande. De la misma manera se da a lo pequeño que a lo grande, porque no está buscando la fama o buscando que lo miren o buscando que se lo reconozcan, porque lo que está haciendo es amando a Dios, entregándose a Dios, sirviendo a Dios en ese momento, en esa persona, en esa circunstancia, en ese momento histórico. Y veremos cómo cada uno de estos hombres y mujeres lo entendió, lo vivió y lo hizo concreto en sus propias vidas. De eso se trata, camino a la santidad. Espero que esta serie nos ayude a todos. Me ayuda a mí porque al compartir con ustedes y al estudiar para ustedes la vida de estos hombres y mujeres que son un ejemplo de cómo se sirve, de cómo se ama a Dios, al mismo tiempo me reta a mí. Yo no estoy aquí para sermonearlos a ustedes, sino para compartir con ustedes como lo he tratado de hacer cuando hicimos aquella serie tan bonita de las familias hacia el año 2000, toda la serie de Caminando con Jesús, que para mí ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida, aquel famoso set que teníamos aquí con todas aquellas cruces tan lindas, y ahora esta oportunidad, porque al hacerlo para ustedes, lo estoy haciendo para mí. Yo también estoy llamado a la santidad, como sacerdote, como párroco, que inclusive tenemos un patrono, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, del cual un día vamos a estar hablando. Y compartiendo esto, yo le pido a ustedes que cuando empiece este programa, cuando ustedes pongan su televisor en EWTN, como lo deben de hacer siempre, porque es un canal que edifica. Tenemos muy poquitas alternativas y tenemos que respaldar en todo sentido con la oración, con la promoción y con la ayuda monetaria también a este canal que tanto bien hace. Hermanos, los medios de comunicación, y ahí volvemos, es un regalo de Dios, son buenos, desgraciadamente se están usando muchas veces mal. Y ahora tenemos este regalo que fue una bendición que Dios le dio a una monjita que hoy está bastante delicada de salud, que nadie podía pensar que podía haber creado esta bendición que es este canal de televisión. Pero ahí ustedes ven, ella no cuestionó, ella no se puso a decir, pero yo no sé, yo no he estudiado medios de comunicación. Fue dócil a la voluntad de Dios. Y hoy tenemos esta maravilla que es el canal de cable mucho más, el canal de cable más grande del mundo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Todo es posible para el que cree. Palabras que decía San Juan Bosco, otro santo del cual vamos a estar hablando. Por lo tanto, creo que es una serie que nos va a ayudar a todos nosotros muchísimo y que nos va a acercar más a Dios. Y cuando ustedes pongan este programa, pidan siempre que cada día, cuando ustedes se levanten, se propongan vivir en la santidad a la cual estamos llamados. Y una de las cosas que nos ayuda mucho es la Eucaristía. La Eucaristía que es fuente de santidad. El Señor sabía que por nuestros propios méritos no iba a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque como Él mismo nos lo dijo en la oración del huerto de Getsemaní, decía, velen, oren, recen, para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ya nos estaba previendo las circunstancias. Y como somos débiles, y cuando usted siente debilidad, pues usted come. Dice, tengo un poquito de debilidad, déjame comer algo. Bueno, pues para la debilidad del alma, pues está la Eucaristía. Y la Eucaristía es fuente de santidad, es el alma de la iglesia. Por eso suelo decirle a mis feligreses que el domingo no es suficiente. Trate de comulgar lo más frecuentemente posible.
trate de visitar el Santísimo, trate de estar en adoración y contemplación, porque allí usted va a conocer la voluntad de Dios. Allí usted va a poder compenetrarse con lo que Dios quiere para usted y ser fiel a esa voluntad de Dios, ser fiel a lo que Dios quiere para mí. Eso es santidad. Y lo hago concreto en el día a día, en el diario vivir, en lo que yo voy haciendo y en lo que yo voy siendo. Por eso pidámosle al Señor, a ese Dios que es santo entre los santos, el cual nos hace partícipes de su santidad, y pidámosle a María, Reina de todos los santos, que nos ayuden a entender lo que es la santidad. La santidad, mis hermanos y hermanas en Cristo, no es sino hacer extraordinariamente lo ordinario, por amor a Dios y por amor al prójimo. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, y el Santo de los santos, por eso le hablamos así en la misa, nos ayude a entender, a comprender y a hacer lo que Él tiene para ti y para mí todos los días, cada segundo y cada minuto, y que Él nos dé el Espíritu Santo para que seamos fieles, como María, que fue fiel, y por eso ella es Reina de todos los santos y bendita entre todas las mujeres. Que todos los santos del cielo nos ayuden a vivir para Dios y en Dios. Que Dios les bendiga.